Quinto bloque y lo prometido es deuda. Hablamos de logística, hablamos de rutas, hablamos de la necesidad de hacer que el costo, el traslado hoy de los granos, de la carne, de los productos regionales... Uno se pone a pensar en el sector agropecuario, qué cosas incongruentes, ¿no? Por ejemplo, digo que un animal se críe en La Pampa, un animal de un bovino, que después vaya a engordarse al centro de la provincia de Buenos Aires, que después ese animal llegue al mercado de Liniers, que de ahí vuelva 200 kilómetros de un frigorífico y quizás después esa carne termina comiéndose en Córdoba, digamos, ¿no? Y todos los costos que esto trae, porque no solo la complicación y el tiempo. Pero además que esos traslados hoy se hacen mal. Recién hablábamos cerca del 40% de las autopistas están en una provincia como San Luis. Me parece bárbaro, pero no es hoy una gran provincia núcleo y es una de las 20 y tantas provincias, ¿no? Digamos, debería ser mucho más equilibrado todo. Bueno, para hablar de esto, lo invitamos especialmente a Osvaldo Ottaviano, que es director de la Fundación Meta Siglo XXI, que se ha dedicado a trabajar esto, a estudiarlo y a buscar soluciones. Osvaldo, bueno, bienvenido acá. ¿Cómo están? Buen día. 30 Online. Muchas gracias. El país en los últimos 7 años, en donde tuvimos excedentes enormes, donde digamos el mundo creció, un crecimiento de Producto Bruto Interno 6, 7, 8, 9%, yo imagino que deberíamos haber crecido mucho en logística, en rutas, en qué sé yo, que todo el traslado de la producción, de la gente, del turismo, funcione. ¿Existió esto? En realidad, si tomamos el dato estadístico de los últimos, te digo, 70 años, hemos venido creciendo en materia de modernización de infraestructura, de construcción de autopistas, que es realmente la infraestructura apropiada para el tránsito vial, a razón de 24 kilómetros por año. 24 kilómetros por año. Ahora tenemos 4 kilómetros por año. de autopistas. Sí. Es decir, nosotros estamos ahora apoyando este proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, el PROMIT, que es para modernizar toda la infraestructura del transporte terrestre, que tiene como objetivo, en materia de autopistas, construir 13.500 kilómetros en 10 a 12 años, que es posible, factible y para los cuales tenemos medios en la Argentina. ¿Es lo mismo de lo que se construyó en los últimos 70, digamos? Es decir, más o menos si números. mantuviéramos el promedio histórico, para integrar esta red deberíamos tomarnos la friolera de 440 años. Claro, porque 70 por 24 nos da 1.400 y ¿Entendés? pico, Claro, así que es sí. 1.000% más. Exactamente, es un contrasentido. Y hablando específicamente un poco del tema de la producción agropecuaria de la que estábamos hablando, Sí. de las deseables 150 millones de toneladas de granos como meta, hoy estamos nosotros colaborando en forma activa con el Foro de la Cadena Agroindustrial en su documento 2010, que va a tratar de la infraestructura de transporte del agro. Y ahí estamos metiendo, o mejor dicho, decidió adoptar el foro, incluir en ese trabajo en su totalidad el proyecto PROMIT, que está ahora en el Congreso. ¿Quién lo elaboró el proyecto? El proyecto lo elaboraron diputados nacionales de la coalición cívica y del PRO. La Fundación colaboró muy activamente en el modelo de gestión, pero el gran capital que tiene este proyecto es que lo más tedioso y lo más largo, que es el proyecto de ingeniería, está listo, completo en los anaqueles del Poder Ejecutivo Nacional, hasta con las alcantarillas dibujadas, con los cruces urbanos, es decir, todo, absolutamente todo, con la foja de cómputo, con la rentabilidad social demostrada del 29% anual, eso está todo. ¿Y cómo se va a financiar, digamos? Bueno, pues uno dice hacer autopistas, 13.000 kilómetros debe ser caro. Te cuento, depende de qué entiendas por caro. Yo lo no, claro, en el sentido un gobierno, digo, no es que se sancione una ley. Por eso tenemos que cambiar drásticamente el modelo de gestión y la ingeniería financiera. Osvaldo, una pregunta concreta de lo que dice él que me interesa, porque se habló mucho de los costos del metro, ¿no? O del kilómetro de autopista, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lo que pagaba el promedio nacional, el promedio de algunas provincias, y otras provincias que pagaban muchísimo menos, ¿no? Entonces uno dice, en 12 años, 13.500 son 1.150 kilómetros por año. ¿Cuánto vale un kilómetro de autopista? Un kilómetro de autopista inteligente podemos estimar para la República Argentina en el orden de los 2 millones a 2.200.000 dólares
el kilómetro. La autopista inteligente, que es la autopista, digamos... Totalmente radarizada, totalmente equipada para monitorearla en tiempo real las 24 horas. La que necesita bueno, la Argentina. Y te doy un parámetro interesante para tenerlo en cuenta. Esa misma autopista en Italia cuesta 25 millones de dólares el kilómetro, porque tenés que salir de un viaducto y meterte en un túnel. Sí, claro, bueno, pero nosotros tenemos la geografía más privilegiada porque podés integrar todo el territorio nacional, claro, que de eso se trata el proyecto. ¿Cómo se va a financiar esto? Es lo que a mí me interesa, digo, ¿qué es lo que prevé el proyecto, digamos? Siguiendo un poquito el número y contestándole, digamos, aportándole... 2,2 millones por kilómetro, dijimos más o menos 1.200 por año, me da 6.000 millones. Lo financiamos prácticamente el 80%, yo, miren, voy a ministro de Economía, se lo financio con la pérdida de Aerolíneas Argentinas. Mirá, por año. ¿Qué prefiere usted? 13.000. Que vaya a las elecciones, que lo voten y después propongan en la plataforma. Pero quiero decir, la plata está. La inversión son 27.000 millones de dólares. De los 13.500 kilómetros. 12 años. Pero esto es lo secundario, te diría yo. ¿Por qué? Lo que hay que preguntarse es si la Argentina tiene recursos para afrontar el repago de esa obra en 30 años. Porque esto es así. Lo que tarda 10 años en construirse, que sería esta red, hay que repagarlo en 30, como lo hacen todos los países. Hay que tener un financiamiento de largo plazo. Eso el proyecto de ley lo tiene absolutamente resuelto y estructurado. El financiamiento debe hacerse en pequeños tramos que se van habilitando, y a medida que se van habilitando van generando un flujo para el repago de largo plazo. Esa construcción de 100 kilómetros, 200, 300, tiene que ser pagada por los concesionarios con su propio capital o el que le otorguen sus bancos, atados ya a la posesión de ese flujo que va a empezar a generarse cuando ya la obra está habilitada. Es decir, el modelo de gestión es lo que nos está llevando ahora, para acá. Osvaldo, digo, me parece, las rutas concesionadas en la Argentina, las autopistas, no han dado resultado, digamos. Los usuarios vivimos criticando, yo vivo criticando, agarro todos los días la autopista del Buen Aire, digamos, que es una autopista que tiene pésimo mantenimiento. Digo, ¿ese modelo no piensan que está agotado? No, el modelo... así como está, no está agotado, por eso está agotado, por eso el modelo de gestión del proyecto Promite es totalmente distinto. Pero no es una concesión, digamos. Sí, el concesionario. La Autopista del Sol acaba de salir de concurso de acreedores, digamos. Sí, pero ahí que en la Argentina están los usuarios descontentos, los empresarios que no ganan plata. Das muy buen Algo ejemplo, pasa. porque ahí se produjo el famoso descalce, que es lo que hay que evitar. ¿Qué es el descalce? El descalce es que vos tomás plata en dólares y tenés que pagar en pesos. Entonces, cuando se produce lo que se produce en el país, se produce el descalce, que es fatal. La devaluación y además el congelamiento de precios. Exacto. Porque usted ate eso a la inflación real. Yo pagaba y el la precio autopista hoy... del Sol antes de la devaluación, la pagaba $1 y hoy estoy $1 y hoy estoy pagando $1 también. Y, bueno, pero con eso, en este momento y con los costos en la forma que han subido, no te alcanza, no podés. Entonces, hay que estructurar un proyecto como este que te permita el repago en pesos y el pago en pesos. ¿Pero en qué pesos? En pesos ajustados, a largo plazo, como tiene Chile, como el sistema chileno, con sus bonos de infraestructura en UEFs indexados. Todo existe. Ahora, lo que quiero poner de manifiesto es esto. Estamos entrampados en una infraestructura ferroviaria y vial anquilosada. Desvencijados los ferrocarriles y las carreteras de la década del 30. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Vamos a operar sobre el 5% de la red total del país, que es la red troncal, que conforman 15.000 kilómetros. Hay unos 1.500 hechos, 13.500 hay que hacer, y ahí hay que atacar. ¿Por qué? Porque ahí circula el 57% del tránsito automotor, se mata el 75% de la gente y el 66% de las muertes es por choques frontales. Entonces, esto es vital, es fundamental. Y además de eso, sumale todos los extra costos
los tiempos de demora y lo que el agro está perdiendo, por ejemplo, para transportar su producción. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No pueden circular acá los bitrenes en la Argentina. Sí, no, hay Que imágenes, circulan digo, que uno recuerda. Yo me toca agarrar muy seguido la ruta 5, ¿no? Y cuando uno pasa por Luján y agarra ese puentecito, que parece el puentecito de las carretas de hace 100 años, que a los Que 300... es casi de una mano, porque veo que uno entra ajustado para ir con dos. A los 300, Ahora, 400 metros tenés un semáforo, digo, que lo único que genera es cola. Recién ahora se olvidó el intendente, me imagino, de Luján, y están haciendo una rotonda. Claro, pues, estas viste cosas que son son los inconcebibles. parches. Y el país tiene un plan. Y ahora con este proyecto de ley que apoyan 8 bloques, está creciendo, les digo, fuertemente el apoyo ciudadano, porque todo esto tampoco lo podés hacer sin un fuerte apoyo ciudadano, y cuando hablo de ciudadanos hablo de la clase dirigente argentina en su totalidad. Si sale, ¿va al veto esto? ¿Cómo? Si sale, ¿va al veto? No puede ir nunca al veto. Es decir, yo creo... ¿En qué proceso está parlamentario? Esto está ahora... ¿Aprobó algunas Vamos a comisiones? decirlo, no, está en un cajón de la Comisión de Transportes. Porque acá el gran problema que tiene este proyecto, o la gran virtud vista desde otro ángulo, es su falta de caja política. Porque la plata no pasa por los funcionarios y ni se acumula en ningún lado. Y el flujo va directo de la petrolera recaudadora cuando vos cargas la nafta al que ya construyó el tramo en forma directa. Entonces, cuando vos evitás esa acumulación de fondos, haces transparente todo el proceso, y bueno, pero esto genera resistencias en muchos sectores. Seguro. Te hago la última, Osvaldo, porque cuando uno escucha todo esto, seguramente alguien dirá, se lo llevaron al ministro debido, arquitecto, un hombre, digamos, que hace 7 años que buena viene reputación. justamente en todo esto. No, pero bueno, pero planificación de todo esto. ¿Alguna vez Mirá, Guillermo Laura, presidente de la Fundación, ustedes mismos tuvieron la oportunidad de sentarse, contárselo, entusiasmarlo? En este ámbito, si de algo tal vez pueda enorgullecerse el ministro debido, fue que en el año 1998 él capitaneó en la reunión del CIMOP conseguir el consenso de todos los ministros de Obras Públicas del país para aprobar el proyecto. Este proyecto que abortó en 1998 y que estaba listo con el financiamiento acordado. Las famosas estas eran los 10.000 kilómetros del entonces proyecto 10.000, Laura, que se llamó, hoy ya ¿no? 13.500. ¿Entendés? Entonces, claro que lo conoce, sí lo conoce. Es más, me han dicho que en su despacho, y yo he visto una foto, tiene el plano de la Red Federal de Autopistas que encargamos de hacer nosotros para difundir el proyecto, y lo tiene colgado. Qué lástima estos temas. Pero te digo, acá lo que me parece clave es que esto baje al recinto, claro. Porque además es un proyecto que no puede ser solamente impulsado por ningún poder ¿Y ejecutivo. ustedes no están haciendo lobby para que lo muevan las comisiones? Fuerte. Sí. Lobby sano, fuerte. Sí, el lobby siempre sano, digamos. No siempre, pero bueno, te digo, hay que Si aclararlo. no, no es lobby. Por Si eso no hay que es sano, no es aclararlo. lobby. Bueno, no sé, hay que aclararlo por la duda. Pero te digo que la campaña de apoyo ciudadano a este proyecto, y quisiera que lo difundan en el www.autopistas inteligentes o en Facebook Autopistas Inteligentes, está creciendo fuertemente día a día. Bueno, muy interesante. Así que, bueno. Felicitaciones y esperemos que caminen, digamos, estas cosas, ¿no? Sí, ayúdennos, Sí, porque como no, es Nosotros importante. nos interesa conocer el proyecto, más que esto no podemos hacer. Que vamos a- No conocemos lobistas, digamos. Bueno, para por lo poder pronto moverlo. entra a Facebook y hacete fan. Ya, ahí Muy empezamos. bien. Te agradecemos mucho, Osvaldo. Le agradecemos Al mucho contrario. a Osvaldo Ottaviano, director de la Fundación Meta Siglo XXI. Y una nota que nos pareció, digamos, estructural, no se sacaba cuentas y me dan los números, digo, si sacamos el fútbol y sacamos de aerolínea, ya la hacemos, pero además lo que nos dice Osvaldo, ni siquiera hace falta eso, porque la plata salió de otro lado. Entonces uno dice, no sé, uno entra con la máquina de impedir, ese famoso concepto así Sí, político, son ¿no? temas muy complejos, estos políticamente son temas ¿Le complejos. gustó el programa? Digamos. Sí, por supuesto, Bien, como ¿no? siempre. Fuerte. Sí, sí, la Un verdad que cada programón, vez está como mejor dice usted siempre. Bueno, buena semana para todos, nos despedimos, nos reencontramos en 7 días.